Buenas noches, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Me da mucho gusto tener la oportunidad de hacer esta presentación. Este es un tema que se ha tocado poco, creo yo, en la parte filatélica fuera de Canadá probablemente. Y y hace tiempo que he estado coleccionando sellos únicos, así de uno o un solo motivo, ¿verdad? Como he hecho varias presentaciones. Creo que este es el último motivo que tengo de un solo sello. Y pues decidí hacer la presentación. Por desgracia, esto lo inicié, coleccionar esto lo inicié hace unos 10 años más o menos y siempre se me hizo caro el sello, y no le seguí mucho, pero bueno, creo que lo interesante es que se conozca, un poquito más sobre esto y que se conozca lo que un sello provoca o ha provocado, como es este. Aquí les estoy presentando el sello sobre el cual vamos a platicar, que es un sello de Canadá. Es un sello que fue emitido en la Navidad de 1898. Es el primer sello que mucha gente podría considerar o que muchos consideran con motivo navideño. Además, el primer sello que se emitió con ese motivo. El primer sello también que tiene tres colores, como te pueden notar aquí. Y una de las cosas interesantes de este sello es lo que dice aquí al final. Sí, we hold a vast empire than has been, o sea, tenemos el imperio más grande que ha existido. Y eso es lo que quería decir en parte para el imperio británico. Ahora, lo interesante de este sello es cuando ustedes ven esta pieza y luego la comparamos con esta, dices, pues sí, siguen manteniendo tres colores, pero son diferentes. Y ahí es donde empieza la parte interesante de este sello. Entonces vamos a ver la historia de este sello y los principales temas o las principales descripciones, motivos o situaciones en las que ustedes podrían considerar coleccionar. Entonces, ¿cuál es la historia? Primero, se llama Imperial Penny Postage, que la idea es de que con un penny, en este caso 2 centavos de Canadá, el equivalente a eso, se pudiera pagar una carta a todo el Imperio Británico. ¿Sí? Y no nomás estaba pensado para que saliera de Canadá, sino que fuera de cualquier parte del imperio a cualquier parte del imperio. Por eso el mapa, por eso todas las posesiones que en ese momento tenía el Imperio Británico. Y pues bueno, vamos a ver la historia. Entonces, esto fue promovido por el administrador general de correos de Canadá, Postmaster General. En ese momento era William Mullock. Y la idea, como acabo de decir, es que se pagara una pieza de primera clase, de media onza, a todo el imperio con 2 centavos. ¿Sí? La idea es de que este sello saliera el 25 de diciembre de 1898 y que pudiera entrar Canadá, la Gran Bretaña, la isla, ¿verdad?, de Gran Bretaña, y todas las colonias participantes. Como ven, aquí ya tuve que empezar a limitar lo que dije antes, todas las colonias participantes, porque no todas aceptaron. Su uso, porque sí se usó, por 17, 18 años, terminó en abril de 1915, motivado principalmente por la Primera Guerra Mundial. La idea es de que la tarifa fuera algo que conectara al imperio, que lo comunicara. Y como se puede ver, uno dice, bueno, pero lo que sucede igual con México y Estados Unidos, el correo entre Canadá y Estados Unidos, pues también era muy fuerte. Pero pues la tarifa era más alta, era de 3 centavos y nada más era cruzar una frontera, ni siquiera un mar, como sería ir a otros lugares del Imperio Británico. Pero entonces la tarifa se mantiene, pero posteriormente pues se reduce, ¿verdad? Y eso pues fue unos días después, realmente, no era tanta cosa. Pero esto pues genera pues diferentes usos postales, ¿verdad? Que son difíciles de encontrar. Se emite el sello, impreso eh, para conmemorar la ocasión, que por la American Banknote Company en Ottawa, y se ordena inicialmente 10 millones de piezas con océano azul y 10 millones de piezas con océano verde lavanda, perdón. Y aquí es donde ustedes pueden ver el azul y el verde lavanda. En total se entregaron poco menos de 20 millones de piezas, que sería la suma,
Se presume que el resto se desechó por errores. Mauricio, voy a necesitar que pongas pausa. Necesito tomar una llamada. Discúlpame. Mauricio. Ok, permítame. Bien, avancemos. Entonces, el diseño que se presenta, acuérdense que estamos hablando todavía a finales del siglo XIX, es un mapa con una proyección de Mercator, que sabemos hoy en día que no es una proyección exacta del mundo, pero es la mejor que podemos tener plana, que era lo que se buscaba. Se resalta en rojo todos los territorios del Imperio Británico y el contorno de los continentes, ¿verdad? Pues se ponía en negro, que es lo que vemos en el sello, ustedes lo tienen ahí. El diseño fue hecho por este señor Green, Warren Green, que era el presidente de la American Banknote Company en ese momento. El dado para el color negro fue diseñado, o sea, el diseño del sello completo, pero el dado, o los dados que se utilizaron fue por este señor Charles Skinner. Y desconoce quiénes fueron el resto de los grabadores, por desgracia. Este es un sello que en Canadá es muy relevante y se ha investigado mucho y no se ha conseguido esto. Incluso se reconoce que son dos sellos, y ustedes si ven el catálogo Scott, que es el que predomina en esta parte del mundo, van a ver que pues, por lo mismo tiene dos números, el verde lavanda y el azul. El texto, como decía, es considerado el primer sello navideño y la frase de abajo, el imperio más grande que jamás ha existido, fue tomado de un poema de Sir Lewis Morris que se llama A Song of Empire. Esto fue escrito poco antes, ¿verdad? En 1897 para festejar la grandeza y vastedad del imperio británico, lo cual es bastante interesante para ese momento. La impresión fue hecha en pliegos de 10 por 10. Hay 5 placas que se desarrollaron, pero la placa número 4 nunca se usó. Hay otras que se usaron simultáneamente, entonces vamos a poder ver pues, diferentes temas y diferentes detalles del sello, ¿verdad? Combina una impresión de cosas, ¿verdad? 3 colores, cada color fue impreso por separado, lo que obliga a que los registros, sobre todo para esos años, no sea pues, lo mejor, ¿verdad? Y es lo que vemos, si ustedes ven, por ejemplo, este sello que selecciona aquí, pues está bastante bien registrado en general, ¿verdad? Pero verán estos otros que ya los registros se empiezan a mover y es parte de lo que vamos a ver más adelante. El resto pues fue impreso de diferentes colores, como decía, ¿verdad? El azul, verde y lavanda y las posiciones pues, en rojo, carmín, ¿verdad? Todos esos son las posiciones que en ese momento tenía el Imperio Británico. En la hoja, también lo vamos a ver que tiene varios márgenes fuera del sello. Se escribió en algunas hojas, no en todas, esta leyenda que es American Magnet Company de Ottawa, que fue impreso en Ottawa, el sello, en Canadá, ¿verdad? También, pues podemos ver identificadas las placas. Sí, en esta, por ejemplo, este sello era la placa 5. Se fijan, los márgenes son menos anchos que estos incluso. Pues bueno, pues había diferentes formas de ver esto. La perforación, ustedes lo pueden ver, no es exacta, lo podemos notar. Sí, pero bueno, pues, podemos reconocer las placas precisamente por estos números y por la investigación que se ha hecho. Si ustedes, si analizamos un poquito más, de esto, pues investigamos, podemos ver los diseños, ¿verdad? Pues, fíjense, por ejemplo, esta prueba, que fue de las primeras que hicieron, donde pusieron la parte de Navidad, ¿verdad? La leyenda de Navidad acá arriba, que luego ya la cambiaron. Aquí está los años del Imperio Británico, también lo quitaron, ¿verdad? Hicieron varios cambios hasta que llegaron a la última prueba, que es esta que fue ya en dado color negro, ¿verdad? Este, También hay pruebas de dados de los colores que se imprimieron, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? El color rojo en carmín, ¿verdad? Que indica las posiciones.
o el lado que ya tiene color verde lavanda para los océanos. ¿Sí? Entonces, hay mucho material de esto, lógicamente es escaso, pero me refiero mucho en el sentido que se puede consultar o que existe ya mucho de esto desarrollado. Bueno, lo que quiero destacar de este sello es los principales temas que podemos tener para destacar y coleccionar. Entonces, la parte de colores es una parte fundamental, ¿verdad? Las fallas de placa, retoques y reentries también es otro tema que vamos a tocar. No lo vamos a tocar exhaustivamente, ninguno de estos, sino va a ser someramente, simplemente porque si no, pues tomaría pues, varias horas, ¿verdad? Pero sí vamos a estar viendo esto, los territorios e islas extra, que no forman parte del Imperio Británico, pero que están ahí en tono rojo, ¿verdad? Hay pocos, pero sí hay pares imperforados también. Vamos a ver por qué se dieron. Las variedades de océanos turbios, y no es de que el verde o la lavanda o el azul hayan cambiado, sino con el tiempo los sellos se hicieron turbios, o sea, el mar se hizo turbio, vamos a ver por qué. Y luego parte de un poquito de historia postal para entender un poquito qué sucede aquí. Bueno, vamos con los colores. Primero, los colores, pues tenemos al negro, que define claramente los contornos, ¿sí? ¿Verdad? Y el carmín, que pues buscaba incluir las islas y litones, un color bastante fuerte, como ya lo hemos visto aquí en algunas pruebas que he mostrado. Los océanos, principalmente el verde lavanda fue usado en estos años, porque se imprimió en varios años el sello. ¿Verdad? 98, 99, y el azul pues fue principalmente usado ya en el segundo año. O sea, cuando salieron los primeros sellos, los podemos encontrar en verde lavanda, y luego el azul ya fue en la segunda emisión que se hizo. Sin embargo, podemos ver que hay muchos colores, o muchos nombres que se le han dado a los colores, pues dependiendo de su tonalidad, de su fuerza, ¿verdad? De su variación de tono, etcétera. Y aquí tienen algunos nombres que vamos a ver por aquí incluidos o que ustedes pueden encontrar al momento de hacer una investigación sobre esto, ¿sí? A ver, me queda atorado, aquí avanzamos. Bueno, entonces, fíjense, parte de lo que les he comentado, muchas veces, como fue un sello muy usado, hay veces es más difícil conseguir uno nuevo, que sería lo clásico que deberíamos de entender de filatelia, que un usado, o sea, entonces, pues no todos los sellos que les voy a presentar son nuevos. Pero ustedes pueden ver aquí, pues que se ve bastante claro el océano, ¿verdad? Vamos a ver avances. Este ya es un sello nuevo. Ya empieza a ser más oscurito, ¿verdad? Más verde lavanda, como los pueden notar. Ya más tendiéndole al azul y hasta que llegamos ya a un azul. Entonces, esto es a lo que me refiero con los colores que podemos encontrar. Por eso, pues todos los nombres que les he comentado que existen aquí abajo, ¿sí? Pues depende, pues cada quien de qué nombre le puedes asignar al sello, ¿sí? Para el color de los océanos. Podemos ver, si ustedes se fijan en esta pieza de correo, pues podemos ver dos océanos bastante diferentes. Pues parece un verde, ¿verdad? Tendiendo a verde y pues un azul, ¿verdad? O sea, el verde que he comentado, ¿sí? Pero pues lo pusieron juntos en una pieza de 1900, del año de 1900. Aquí podemos ver la fecha, incluso en el sello, en el matasellos, la cancelación se puede ver, de abril del año 1900. Entonces, pues ya no es nada más que haya sido el inicio, sino posteriormente se siguió utilizando y podemos encontrar estas variaciones, ¿sí? Vamos a fallas de placa, ¿verdad? Retoques y reentries. Hay innumerables cantidades de esto. Para un solo motivo se me hace demasiado lo que existe. Pero bueno, es lo que los coleccionistas se fijan. Sí, no sé si ustedes recordarán cuando di mi plática sobre la sembradora de Francia. También había muchos, pero aquí hay muchos más. Y solamente de un valor para un solo motivo. En la Sembradora de Francia son muchos valores y por un año mucho más largo lo que se entendería. Aquí es pues ciertos años de impresión muy cortos, pero en fin.
Esto es lo que hiciste, la placa original fue retocada muchas veces y hay muchos reentries, ¿verdad? Que podemos ver donde la originalidad pues queda ahí, hay huellas de transferencia, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Resaltan algunos entries en la palabra que dice Canada Postage, ¿verdad? Lo vamos a ver en un momento. Los enmarcados, la orla, que es todos los adornos que vienen alrededor, ¿verdad? Tipo cable, pues ahí hay muchos reentries y muchos retoques. Hay sombras también que se ven allí. Claro, de seguro al inicio no se fijaron mucho, pero conforme pasó el tiempo que se estudió más el sello, pues se han encontrado todas estas cosas, ¿sí? Y esto, ya que se reconocen, sobre todo porque existen o existieron las placas que se estudiaron, pues pueden ayudar a identificar las posiciones de cada sello en cada placa, cosa que es bastante interesante cuando estamos hablando de los filatelistas poderlo hacer. ¿Sí? Entonces aquí tienen algunos ejemplos de estos retoques. Si nos fijamos, por ejemplo, en este primer sello de la izquierda, corresponde a la placa 5 posición 73. La orla de la izquierda junto a la C y abajo del 2. Si vemos aquí está el retoque, ¿verdad? Que es en esta zona, y aquí está el retoque. La orla cambia. Esta es la orla a la que me refiero, ¿verdad? Todo lo que está alrededor. El sello en sí mismo no se nota mucho, pero cuando lo amplificamos, pues lo vemos aquí. Aquí vemos otra vez este retoque. Aquí hubo falla de placas, si ustedes quieren, que son repetitivos. Entonces, por eso podemos ubicar al sello en su posición conocida, ¿verdad? Aquí otra vez la C sigue teniendo otra falla, la orla a la izquierda, aquí, está retocada. Fíjense cómo es diferente de esta, si la quieren comparar. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? En este caso es la parte de Empire, ¿verdad? La orla pues está un poquito retocada, igual que acá. Bueno, eso es lo que viene aquí. Si queremos ver, también podemos encontrar una línea extra junto a la orla del lado izquierdo, digo derecho, perdón, en este caso, o arriba. Estas líneas, si nos vamos para atrás, aquí las ven, no existen, ¿sí? No existen, no existen. Entonces, tuvieron que retocar para que pues, generaran pues, lo que se quería que se viera. Incluso podemos ver esta línea y aquí desaparece, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo, más largas quizás, pero bueno, lo podemos ver en ambos lados del sello. Sí. Orlas retrabajadas, aquí donde retrabajaron, no quedaron perfectas. Lógicamente, aquí está amplificado cuando vemos el sello, que es bastante pequeño realmente, pues no los vamos a ver, ¿verdad? Pero cuando le metemos lupa, como lo hacemos los filatelistas, pues vamos a encontrar muchas de estas cosas. Retoques repetitivos de color, este, errores aquí que se ven, que los podemos ver, ¿verdad? Donde se retoca la placa por diferentes motivos, a veces no queda tan bien, ¿sí? Pero bueno, eso es parte de lo que existe, hay mucho, mucho más. Aquí simplemente estoy mostrando un pedacito. Vamos con los territorios e islas extras. En este caso, recuerden que el color rojo carmín fue el que se usó para las islas y la idea es de que definiera claramente las islas y territorios. El dado rojo, acuérdense que eran tres dados, pues se va desgastando, ¿sí? Entonces algunas veces pues había pequeños puntitos que se iban quedando y difíciles de detectar, ¿sí? Y entonces pues se quedaron por ahí y generaron nuevos territorios que no existen o que no existían en ese momento. Entonces vamos a ver muchas veces esto y además para los equipos que había en esa época, pues el registro de este color, acuérdense que eran tres impresiones, el registro de color pues se movía constantemente. Y aquí lo podemos ver, con algunos ejemplos, ¿verdad? El mar de China, pues el registro rojo se le movió, sí, bastante, sí. En Oceanía, pues aquí están las islas y acá están los territorios, deberían de estar cubiertas de rojo. Sí, igual que aquí en Nueva Zelanda lo podemos ver. Australia no es tan perceptible, pero Nueva Zelanda pues sí podemos ver aquí toda esta parte. En África también, lo que es el África septentrional, ¿verdad? Este, imagínense, estas islas pues están completamente fuera, ¿verdad? De la isla. Sí. También se da en Europa, ¿sí? Chipre, pues, todavía.
era territorio británico. Gibraltar, pues está en medio de España, pues sabemos que está más abajito. Sí, Canadá, pues en la bahía Hudson, pues sí es parte del territorio, pero pues no es tierra firme, ¿verdad? Al igual que otros que vemos aquí. Entonces era muy común o es muy común encontrar esto en todas las áreas. No todos los sellos los presentan, no todos los sellos presentan este desfasamiento, ¿verdad? De registro, ¿sí? Pero lo podemos ver que constantemente pues se va presentando, ¿verdad? La Guyana Británica, todas las Bermudas en ese momento, acá, no me acuerdo qué isla es esta, bueno, no importa, pero podemos ver claramente que está afuera. La India no la cubre toda, sí, etcétera. Y en los sellos, pues también se aprecia. Aquí era un acercamiento, pero por ejemplo, aquí podemos ver estos territorios que se han salido en el rojo, sí, que no están claros. Acá una serie de territorios que no están claros en estos sellos. Aquí Canadá pues, se metió un poquito a Estados Unidos, el rojo. En Australia, ustedes lo pueden ver, dejó de pintar ahí algo. Y yo creo que es un desplazamiento muy fuerte hacia la izquierda y podemos ver que, por ejemplo, Nueva Zelanda quedó sin rojo, nada. Canadá, pues muy arriba, ¿verdad? Y así muchos territorios que se han movido. Acá el sur de África, sí, también muy movido, ¿verdad? Que por esos desplazamientos, pero bueno, el sello así se emitió y así salió y así se vendió muchos de estos. Luego vamos a platicar de los pares imperforados. Este es uno de los temas quizás más limitados que podemos encontrar en este sello. ¿Por qué? Porque se conocen aproximadamente unos 600 pares nada más. Todos sin goma y se cree que nunca se pusieron a la venta, sino pues que salieron por alguna otra forma, ¿verdad? Los encontramos con todos los colores del océano y en algunos incluso falta el color rojo carmín, que lo más probable es que hayan sido pruebas progresivas que pues se sacaron de los talleres, como muchas de esas cosas han sucedido en el pasado. Aquí tienen un par de ejemplos, ¿verdad? De estos eh, pares imperforados o ejemplos imperforados. Este es un bloque, ¿verdad? Para que tenemos un par. Pueden ustedes ver los diferentes colores del océano. En los dos casos, aquí pues, es un azulito, aquí ya se hizo bastante grisáceo el color. Este, los registros se ven bastante buenos en general, aunque aquí están un poquito desfasados, ¿sí? Cosa que se presenta. Fíjense, este es un par, fíjense cómo la parte de el par de abajo horizontal está más desfasado que el de arriba, cosa que también es muy común. En este par también lo podemos ver. Aquí hay un pequeño desfasamiento de África, sí, el par de la izquierda, y acá está bien registro. Bien el registro. Eso quiere decir que pues el equipo que estaban usando y la forma en que lo estaban haciendo probablemente pues adolecía de poderlo hacer de forma correcta. ¿Sí? Lógicamente no es mío, pero se me hizo interesante mostrarlo porque no tiene el color rojo carmín, ¿sí? Podemos ver todos los territorios de posesiones británicas en blanco y fue vendido pues en el 2014-2015, no recuerdo el año, pues a lo más lo dejé así por Spink, ¿verdad? En $7,500. Entonces, si hay un mercado para esto, que ustedes pueden ver las diferentes notas, las marcas de impresión, ¿verdad? Para completamente imperforable. Los océanos turbios, bueno, esto ha sucedido porque la tinta con el tiempo ha cambiado de color, se ha oxidado, ¿sí? O sea, no es que no hayan sido impresas así, aquí lo podemos ver en el que tenemos de la izquierda, el ejemplo que tenemos de la izquierda, pues una parte de la tinta se oxidó y otra no, por diferentes motivos. Aquí toda la tinta de los océanos en el del medio se oxidó al igual que en el de la derecha. Y los diferentes usos de la tinta con las diferentes combinaciones que en ese momento se hacían a mano, pues presentaban diferentes fallas, ¿verdad? La tinta a lo largo del tiempo y podemos encontrar esto. Es muy común encontrar esta oxidación. No demerita el sello en sí mismo, sino simplemente ofrece una categoría nueva de coleccionismo, sobre todo, pues, a casi 130 años de que este sello fue emitido. Sí. Un poquito de historia postal de este sello para entender por qué es tan importante y por qué salió y fue utilizado ampliamente y por qué en esas cantidades, ¿verdad? De casi 20 millones de piezas puestas en venta.
Bueno, primero, esta fue una propuesta presentada en una conferencia de tarifas postales en Londres en 1898. Sí, esto fue en julio. Sí, y la idea es de que se buscaba incrementar el correo, como dije, pues que conectara a todo el imperio, sobre todo en cartas de media onza, y se buscaba estandarizar una tarifa de 2 centavos que equivalía precisamente pues a un penny canadiense, hay que acordarlo, ¿sí? A la Unión Postal Universal le interesa esta propuesta, ya que en ese momento una gran cantidad de sus miembros pues eran parte del Reino Unido, de la Gran Bretaña, ¿verdad? Y pues probablemente 50% o más o menos por ahí, pero me atrevo a decir, aunque quizás estoy exagerando. Pero pues eso ayudaría mucho con la contabilidad, ¿verdad? Y etcétera. ¿Qué es lo que sucede después de que están de acuerdo en que esto se emita? Se emite, se hace el sello, se emite. Y si ustedes recuerdan, les dije que la fecha oficial de emisión fue el 25 de diciembre, que era un día de Navidad, pero pues se reciben desde el 7 de diciembre en las oficinas, de muchas oficinas de Canadá, y se empiezan a usar. ¿Sí? Y se empiezan a usar antes del día oficial. Entonces, pues podemos ver que este es un tema que no es nuevo, lo conocemos, que sucede en muchas partes del mundo hoy en día. Sí, incluso aunque el 7 de diciembre pues ya había, en la mayor parte de las oficinas ya tenían los sellos que no lo deberían de haber usado, la fecha más reciente conocida es antes de esa fecha, que es el 2 de diciembre de 1898. ¿Sí? Y lógicamente, como lo mencioné, pues es por la impresión que se dieron, en el orden que se dieron, pues se conocen solamente estas anticipaciones con océanos verde lavanda, como el que vemos aquí. ¿Dónde se usaron? ¿En qué oficinas? Pues en estas oficinas, en Bridgewater, Hamilton, Kingston, Ottawa, Toronto y Montreal, probablemente las más grandes en ese momento en Canadá. Son raros encontrarlos, pero pues, si ustedes los encuentran, pues serán bastante bien apreciados. Bueno, lástima aquí, es un scan que no es mío, lógicamente, pero pues aquí podemos ver que fue usado el 2 de diciembre de 1898 en Toronto. Sí, y fue enviado por una organización conocida. ¿Sí? Entonces, pues se sabe que fue utilizado realmente y que es real, no es falso, ¿verdad? En esa fecha. Y cubre pues la tarifa de 2 centavos. Acuérdense que la tarifa de 2 centavos era todo el imperio. Eso quiere decir era para todo Canadá y todos los territorios que tuvieran, ¿verdad? Por desgracia, no todos los territorios quisieron entrar. Aquí tenemos otro ejemplo, ya del 7 de diciembre, que pues fue, digamos, el día en que estaba ya en las oficinas y quizás, pues, algunos, algunos encargados de la oficina pues dijeron, vamos a venderlo de una vez, ¿verdad? Ya lo tenemos, o les faltaron 3 estampillas, pero no es cierto porque pues aquí tenemos este otro sello de la Reina Victoria, ¿verdad? Fue enviado desde Ottawa el 7 de diciembre, sí, y pues llegó a Liverpool, ¿verdad? Que era donde iba, ¿verdad? El 17 de diciembre. Hoy en día, pues creo que se tardó un poco más, pero bueno, así es como es. Otro tema interesante de esto es que es papelería postal. Si ustedes se fijan, la papelería postal traía dos, o sea, traía un penny más dos, son cuatro, más uno son cinco. Entonces esta pieza pagó este, 5 centavos, ¿verdad? Que era la tarifa que todavía, acuérdense que empezaba hasta el 25 de diciembre, pero en ese momento, pues era antes del 25 de diciembre. Entonces la tarifa en ese momento era de 5 y la idea precisamente era bajarla de 5 a 2. Un sobre conmemorativo, ¿verdad? Aquí podemos ver este sobre de diciembre 25 del 98, el día de emisión, ¿sí? De Peterborough, la oficina en Ontario, y podemos ver otro sello, tan fecha similar, de unos meses después, ¿sí? Donde pues, todavía utilizaban los sellos, otros sellos, ¿verdad? 2 centavos de la Reina Victoria canadiense. Pues son diseños muy bonitos, ¿verdad? Que se emplearon, como los pueden ver, quizás similares a otros que hemos visto en el pasado, ¿sí? Pero era precisamente para conmemorar Navidad de 1898. Aquí podemos ver los océanos turbios, ¿sí? En otros usos.
¿sí? Carta que se envió en julio del 99 a Nueva Escocia, ¿verdad? Que otros aquí pues, está completamente modificado, si lo pueden ver, los océanos turbios, ¿sí? Enviado a Toronto también en el 99. Creo que lo desfasé, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos este ejemplo muy claro del sello, ¿verdad? De 1899, casi un año después, en octubre, ¿sí? Ya un tiempo después, una carta, que podemos ver que va a Inglaterra, ya otra vez con la tarifa, si ustedes lo ven, dentro de Canadá, estos que son dentro de Canadá, no Escocia es en Canadá, y ya a Inglaterra la misma tarifa de 2 centavos, donde ya estaban integrando, ¿verdad? Esto. Acuérdense que Victoria pues está del otro lado de Canadá, entonces en esos años todavía no había aviones, entonces tenían que cruzar por tren, lo más probable, ¿verdad? Para luego llevarla a Inglaterra. Entonces, bueno, aquí yo quise destacar estos temas, no son los únicos, eh, se pueden coleccionar también cancelaciones, ¿verdad? Aquí hay una amplia cantidad. ¿Por qué? Porque ya se utilizaba mucho el correo en Canadá, mucha gente leía, escribía, similar a muchos otros países, sobre todo al final del siglo XIX. Claro, que no como sucedió más adelante, pero bueno. Hay muchas pruebas y ensayos, son escasos, pero es posible encontrarlos y también algunos se han fijado en ciertas variedades de papel, aunque el papel es muy estándar, sí hay pequeñas diferencias en el estilo de papel. ¿Ok? Lo interesante es ver qué territorios también adoptaron esto y en qué momento. No todos lo adoptaron, ¿verdad? Pero aquí podemos ver todos los territorios que lo adoptaron. Hay territorios que quizás hoy en día no los reconocemos, ¿verdad? Como los territorios africanos, el British Central African, British East Africa, ¿cuál otro? Que el Gold Coast, que es la parte que decía septentrional de África, Leeward Island, Malayan States, ¿verdad? Que luego se convirtieron en otros países. Sí, Strait Settlements también, estos en Asia, sí, etcétera. Muchos que están aquí. No todos los países entraron en el mismo momento, como lo comenté, estos entraron en el 98 y hay otros territorios pues, que entraron más tarde. Fíjense, por ejemplo, Nueva Zelanda pues entró más tarde, ¿verdad? Y otros Jamaica y otros entraron más tarde. Hasta el 11 entró Australia, también 911, pero bueno, se abandonó esta tarifa, pues como decía, con motivo de la Primera Guerra Mundial. Entonces, si quisiéramos hacer un pequeño resumen de esto, pues se introdujo esta tarifa de un penique, ¿verdad? Un penny, más bien, que eran 2 centavos del Imperio Británico, a 3 colores, 2 sistemas de impresión, precisamente que nos dan todas estas variedades. Podemos reconocer debido a los elementos que son repetitivos, todos los sellos de las 4 placas empleadas, en qué posición estaban. Es muy estudiado por académicos y filatelistas. Incluso yo me encontré algunos artículos académicos, cosa que me llamó la atención sobre esto. Este, creo que los puse en la referencia, ahorita lo pueden ver. Y pues se presume que este fue el primer sello conmemorando la Navidad por la fecha en que apareció. Sí. ¿Cuál es el legado de este sello? O sea, ¿qué significancia tiene? Sí. Bueno, pues todas estas variedades pues, ofrecen una gran oportunidad para coleccionar. Podemos decir, después de casi de 130 años, que pues nos permite tener un testamento, ¿verdad? El valor de los sellos postales como comunicadores, expresiones políticas y representación cultural que están todas implícitas en el sello. O sea, si lo vemos, pues tenemos la corona, tenemos el mapa, tenemos las posiciones, estamos comunicando o está comunicando el sello, ¿verdad? Todo este tipo de detalles, lo cual es bastante interesante, sobre todo para esa época que apenas empezaba este tipo de cosas, ¿sí? En lo particular en Canadá, el sello tiene una significancia particular, ¿verdad? Y que si hay algún canadiense quizás nos lo podrán comentar, pero es un pedacito de papel que identifica precisamente tema histórico canadiense. Y es la parte quizás más interesante que presenta probablemente el sello.
El rojo carmín enfatiza en ese momento la vastedad del Imperio Británico. Sí, lo podemos ver, ya hemos platicado en algunas otras charlas sobre estos tamaños, pero pues lo vemos en un mapa todo junto, representado hace 130 años más o menos, pues es algo bastante interesante. Podemos encontrar muchos sellos pristinos, en muy buen estado, usados, también algunos nuevos, pero son escasos. Entonces eso aumenta el valor. Eh, es muy común que un sello de estos vaya en rangos de 10 a 50 dólares canadienses. Más o menos ahí calculen 7 a 45 dólares americanos. Es muy común que vayan en esos rangos, lo cual los convierte en un sello pues, significativo, de valor interesante, ¿verdad? Que se puede coleccionar. Sí. Algunos corolarios, y ya he presentado varias veces estudios de sellos de únicos, ¿verdad? Pero creo de series postales, creo que esta es la única vez que estoy presentando de un solo sello, cosa que me ha gustado coleccionar en los últimos años, bueno, en los últimos 30 años más o menos. Y creo que es ¿por qué? Porque puedes estudiar cosas muy objetivas, muy científicas, cosas que han estudiado otros y que tú puedes destacar y que presentan un reto filatélico encontrarlos, ¿sí? Acuérdense, hay que acordarnos también que son artículos hechos, diseñados, fabricados, usados, comercializados y coleccionados por personas como ustedes y como yo, lo que representan, pues, valor significativo, sobre todo en el momento en que fueron usados para el que lo utilizó, lo que significó, y quizás para nosotros ya filatelistas, pues, guardarlos como historia postal, ¿verdad? Y pues para el futuro también. Todo esto pues, puede ser investigado, todo lo que he comentado, eh, puede ser investigado todos los sellos, incluso algunos podrán decir que muchas de estas cosas que he comentado aquí pues representan mosquitas y cositas, ¿verdad? Pero cuando son repetitivas, es algo que nos llama la atención a los filatelistas, que es el caso particular de ¿sí? Cuando son repetitivas en la mayor parte de las planillas y de una forma que lo podemos identificar, ¿verdad? Creo que es la parte en la que nos puede ayudar a entender mejor los procesos que había, sobre todo de impresión en esos momentos, y también cómo era aceptado esto por las personas y los usuarios de correo. Aquí tienen algunas referencias, espero que sean de utilidad, están en el PDF, ¿verdad? Por ahí lo subirán junto con la presentación eventualmente a mi oficina para que ustedes lo puedan ver. Y quería terminar con esto que es la conmemoración, ¿verdad? De los 100 años de que se utilizó este sello. O sea, 100 años después, esto es 1998, como podrán notar, pues todavía tiene impacto, ¿verdad? Y pues no seleccionaron la mejor pieza, como ustedes pueden ver, porque podemos ver que el carmín se nos sale, cubre de más en algunos territorios, pero bueno, es parte, es parte de lo que es, y pues quiero agradecer que me hayan aguantado y escuchado en este caso otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ok, Estoy buscando dejar de compartir, pero aquí no te me da. ayudo. Dame un segundito. Aquí te ayudo. Ya. Listo. Ok, gracias, Jorge. Ahora pasamos a parte de preguntas y comentarios. Por mientras aparecen las preguntas. Jorge, comentaste que bueno, hay variantes. Las variantes en el papel que comentas son Son muy leves. bastantes. Ah, ok. No, no, son muy pocas, Mauricio. Realmente son percepciones desde mi punto de vista, sobre todo porque son de grueso, del De grueso del grosor. papel. O sea, Es todo. Es no, o todo lo sea, que yo he visto. ah, ok. Pero hay gente que sí las colecciona si están en un color de mar o en otro color, o Ujú. con cositas, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Ah, miro una mano en alto. Ricardo. Ricardo, con gusto. Me va Sí, a gracias. crucificar porque lo Oye, conozco, pero bueno, vamos a ver. no, muy interesante tu trabajo. Oye, una pregunta, ¿qué sobrevivencia tuvo promedio? Por ejemplo, que tiene mucho estudio esta Oye, estampilla no, no, no lo en, sé.
en cartas y fuera de cartas, porque es realmente impresionante el tiraje y Ujú. el tiempo de uso, la zona de uso, en fin, ¿no? Entonces es muy Sí, interesante, ¿no? mira, no sé, pero hay mucho material. No sé qué porcentaje habrá, nunca, no he visto un estudio que mencione si es un 3 un 5 un 8%, no lo he visto, pero hay mucho material, eso te lo puedo decir. O sea, Que es raro que encontremos quizás una pieza que tenga esa sobrevivencia, ¿no? de sellos Normalmente, usados, sí, de sellos usados, sueltos, en cartas sí son más difíciles. claro, ¿Ok? sí, sí, Pero acuérdate que en aquellos años pues los querían el sello, no la pieza completa. Entonces por eso lo claro, despegaban. Pero en cartas sí es mucho más difícil encontrar. Creo que 10 a 1. O sea, si encuentras 10 sellos, vas a encontrar una carta. Más o menos. claro. Gracias, Bueno, muy espero que te interesante. ayude la información, pero no sé qué porcentaje de sobrevivencia existe. Claro. Pero sí hay mucho que te puedo decir. Sergio. Ok, ok. Jorge, qué interesante. Esta es una de las estampillas que coleccioné para un mini estudio de una colección de Navidad. Mm, Y conseguí algunas en sobre, pero el nivel de detalle de las variedades no la conocía y me gusta mucho haber visto esto. Gracias por eso. Pero hay una anécdota de por qué es de Navidad. La anécdota de que pinta una reina Victoria muy egocéntrica y una estampilla que salía en honor al príncipe aparentemente que estaba en Canadá, aparentemente exacerbó su ira. Esa es la historia, y que a partir de eso le engañaron a la reina y le dijeron, no se trata, se trata, ¿de qué príncipe se trata? Se trata del príncipe de la paz, o sea, Jesús por Navidad, y le agregaron el Christmas, porque no es una estampilla que tiene nada que ver realmente con... Esa es la anécdota que se cuenta para justificar por qué terminó siendo esta la primera estampilla de Navidad. Y mirándola bien, pues no tiene nada más que la inscripción que dice Christmas y 898. ya. ¿Qué sabes de Bueno, esa? no conocía la historia. Acuérdate que pues, la reina Victoria ya estaba muy viejita. Murió unos años después, un par de años después, que en el 901, si mal no recuerdo. No conozco la historia, pero es muy probable que haya sido eso que tú mencionas. No lo conocía. Es lo que Esa es les digo, la, hay tanta información y tanta material de esto, este, que hay que meterse un poquito más de lo que yo me he metido. ese es el lado temático, porque justamente esta se considera la primera estampilla de Navidad del mundo, Sí, y no tiene nada de Navidad, porque la siguiente primera de Navidad es las estampillas de Bavaria con la Virgen María y el Niño. sí. Ya, esa es la historia. Bueno, cuando coleccionaba Navidad, ya es una colección que ya le he dejado, ¿no? Pero coincide un poco con las historias de que la reina Victoria no se dejó salir en estampillas por 60 años, más allá de la imagen que le hicieron de que tenía cuando tenía 16 años. Y solamente después de 60 años, cuando cumple 60 años de reina, permite salir la reina mayor, ¿no? Las estampillas que han salido en África, en Nueva Zelanda. O sea, hay un gran espacio antes de que ella salga en estampillas con su edad verdadera. Entonces, un poco de los rasgos de control, narcisismo, poder, se asocian un poco con lo susceptible que era que ella no sea el centro de la atención. Eso alimenta esta historia también de Navidad. Sí, Eh, sí, eso alimenta el sello y lo que pues, se puede coleccionar y de lo mismo, ¿verdad? Sí, como tú dices. Es el appealing de las eh, estampillas. eh, Muy Gracias. bien. Esta estampilla me Interesante. gusta mucho. Sí. No conocía esa parte que mencionas de. Me Nunca lo he leído. me has estimulado a seguir buscando más estampillas de esto. Gracias. No, fíjate que ya dejé de coleccionarla. Ya dije, no va a ser para mí. Tengo muchas otras cosas. Así que dije, para cerrar, precisamente estoy haciendo esta presentación, para decir, ya no lo voy a coleccionar. Ujú. Pero salió muy bonita. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias. interesante. Jorge, viendo eso que comentaste, que bueno, antiguamente la gente lavaba los sobres solo por las estampilletas, me dio por buscar en eBay.
los artículos de estas que se han vendido y en efecto, solo estampillas sueltas, usadas, nuevas. Se vendió una con error, bueno, variedad de coloración, la voy a compartir. eh, Permíteme. Bueno, ya voy a compartir. Eh, Aquí está, permíteme, aquí la tengo. Eso que mencionaste del color del océano está ahí, Sí, está eh, oxidado. completamente oxidado. Eh, Sería interesante ver, bueno, si esto sucede solo en unas, hacer esos estudios que hemos visto incluso aquí en mi oficina incluso ya los he visto también en algunas colecciones de exposición, el análisis de espectro de la tinta para ver Sí, qué tinta fue la que se oxidó, porque digamos, la mayoría está bien, una que sí. otra se oxidó, así que cambiaron Ah, la ah, tinta que era el mismo color tal vez, pero la composición era diferente, sí, la combinación o la quizás combinación. lo que tenían disponible en el momento. Y acuérdate que hoy en día pues, usamos Pantone, ¿verdad? Para hacer los Ujú. colores. Y el otro día fui a comprar pintura aquí para la casa. Y ahora te la hacen en computadora y quieres más, te hago más del igualita, ¿verdad? No, Pero sí, en aquellos años pues no era así, era a mano. no era Entonces pues así, bueno, eso y ir probando hasta que saliera. y puede ser el mismo color, pero con composición química diferente. Entonces, ¿cómo reaccionaba esto? O también No sé cuál es. O que sí, por eso, bueno, eso sería bonito investigarlo, que alguien Claro. le diera por hacer ese tipo de análisis, porque la tinta roja, lo demás no cambió. No, no, el azul El- nada más, del mar, solo así. los océanos, sí. Suele ser Sí. muy de variar con el tiempo. El azul es un color bastante lábil en general. Yo los sellos fiscales que tengo del siglo XIX, los azules suelen cambiar mucho. Ujú. Mira, Ah, ya. Jorge, en todo lo que has investigado, visto, ya que obviamente esto se hacía en tres procesos de impresión, primero un color, después otro, ujú. ¿algún invertido? No he visto nunca. Ah, ok. Genial. No, y no he visto tampoco que alguien lo haya mencionado. Ah, ya, o sea que sí fueron muy cuidadosos. Quizás, no necesariamente, quizás si tú te fijas, como mencioné, se ordenaron 20 millones, pero no se entregaron un poco menos. Ujú, Quizás ahí están los errores que tú estás puede mencionando. ser. Sí. Hay que recordar que todavía en ese momento, digo, aunque había buenas máquinas, mucho era manual. Ujú, Entonces, pudo haber sucedido que algo pues no salió bien. El sí, rojo invertido sería muy lindo. ¿El qué, perdón? El rojo invertido sería muy bueno. sí. Sí. Sería una curiosidad muy interesante. Ujú, Pero no he visto que nadie lo mencione, no lo he visto en ujú, ninguna publicación. No, no descarto que exista, pero yo no lo he visto. No, valdría $1 millón. sí, Sí, no, pues, no puede ser uno solo, tendría que ser toda la página, toda la hoja. ujú, sí. A fuerza tendría que ser toda la Eh, hoja. pero, Y ahí si alguien la anotó, pues la saca del ujú, sistema, ¿verdad? sí. Lógicamente. Montón de esos territorios son tan chiquitos que obviamente el punto que tuvieron que usar es enorme, porque si fuera un mapa normal de ese tamaño, o sea, ni se mirarían. Ujú. Esas islitas en el Océano Pacífico, Sí, eh, esos, exageraron precisamente pues, para que se vieran, creo yo. sí. Sí, sí, creo yo que exageraron. ¿De qué tamaño es el sello? Sí, o sea, muy Se me chiquito. No, escapó, o no sea, puse las pequeñito. medidas, Ah, ya, pero es mucho, muy chiquito. O sea, una pieza así, sí, ya, muy chiquito. pequeñito. Sí, A ver si tengo. sí, porque Ok. hacer esos detalles en aquella época a ese No, tamaño, sí, no, pues, ¿qué te puedo decir? Una ¿cómo? pulgada y cuarto probablemente por una Ah, ya, pulgada. ya. Y unos 4 o 5 centímetros máximo por 3 centímetros de altura. Bueno, tal vez un 4 por 3 sí. Ah, Sí, ya, era bastante pequeño, perdón, no puse las medidas. ah, ya. No fui cuidadoso en eso. Perdón, Ok, buen punto. Ahorita me estoy ah, fijando. ok, gracias.
A ver, aquí pusieron algo. Sí, dice el sello de Navidad 32 milímetros de ancho por 21,5 milímetros de alto. Pues ahí lo es tienes. pequeñito, o sea, sí, Muy 3.2. chiquito, Muy chiquito. muy pequeño, O sea, muy para pequeño. poner esos detalles. Sí, que pues es lo que vale mucho de aquí, ¿verdad? Gracias, Ujú. Luis Fernando, por la información. Sí, gracias. Muy bien. ¿Algo más, Mauricio, de este Vamos a sello ver, de Canadá? del sello de Canadá, déjame ver. Bueno, pero nuevamente dice 36 por 25 milímetros. Sí, sí, es chiquito. Sí, es muy chiquito. Em, bueno, recordando eso que mencionó Sergio al principio, de la historia de la reina y todo, aunque tengo entendido que todas las estampillas del Imperio Británico tienen que pasar por aprobación real. Así que Fue lo que si es que ocurrió, hubo le presentaron. algún diseño que ya no le gustó, simplemente se le hubiera dicho no. Pero está muy curioso No, esa Acuérdate, historia, Sergio. acuérdate, como dijo ¿Dónde la Sergio, habías oye, Mauricio, como dijo Sergio, escuchado? o sea, Porque como, está muy como dijo, interesante y puede explicar mucho, porque es cierto, la Navidad con el diseño, nada que tiene nada ver. que hacer. Entonces, O sea, no, la historia es que le presentaron a la reina para que la apruebe ujú. y le dijeron, ¿y esta estampilla qué es? Es homenaje al príncipe. Y el príncipe pues era su familiar, y ella se molestó. ¿Cuál príncipe? Cuando la vieron molesta, dijeron, por supuesto, el príncipe de la paz. Y, Ay, y lo convirtieron en el homenaje a Pues sí. Jesús, ¿no? Esa es la historia, está en los libros de temática, en el libro de la tópica, y está en varios lugares, ¿sabes? La historia. Por eso, la fuente directa de esto no la he podido leer, sino la referencia de los libros de Filatelia, ¿no? Y los artículos. Pero sí, esa es la historia, tenía que probarla, ¿no? sí, pero muy interesante. Ok, no miro más manos en alto, así que Jorge, muchísimas gracias. con Muy gusto. interesante, gracias, gracias. Y gracias a todos por estar presentes el día de hoy también. Gracias a Y ustedes. el día de mañana.